¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué la Biblia comienza de forma tan abrupta? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Una frase potente, sí, pero también enigmática, porque apenas pronunciamos esas palabras, el relato sagrado nos lanza directamente al caos, al desorden, a una oscuridad insondable que cubre la faz del abismo. ¿No parece extraño? ¿No te resulta desconcertante que el creador de todo lo perfecto empiece su obra con un escenario caótico, oscuro, sin forma, vacío? ¿Dónde está el momento glorioso de la creación pura, sin sombra, sin ruina? ¿Qué vino antes de ese principio? Y, aún más importante, ¿por qué no lo sabemos? Este video no es solo una meditación, es una exploración profunda de una verdad que ha estado oculta, silenciada, tal vez por temor, tal vez por estrategia. Una verdad que, si se revela, puede cambiar nuestra comprensión no solo del Génesis, sino de toda la narrativa bíblica. Porque lo que está en juego no es simplemente cómo comenzó el universo, sino por qué comenzó con oscuridad, por qué hubo que decir «hágase la luz», en lugar de que la luz ya estuviera. Y si esto resuena en tu interior, si has sentido que hay lagunas en la historia, si has intuido que detrás de las palabras sagradas hay un eco más antiguo, más profundo, más vasto, entonces este mensaje es para ti. Quédate hasta el final, porque exploraremos una hipótesis que ha sido mantenida en secreto por generaciones. No se trata de una fantasía moderna, ni de una idea superficial. Hablamos de fragmentos de textos antiguos, de susurros entre los sabios de Israel, de libros mencionados en la misma Biblia que hoy están desaparecidos. Nos han contado que el principio es Génesis 1:1. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si existiera un antes del principio? Una etapa espiritual que fue borrada, suprimida o sellada, para evitar que el pueblo conociera lo que realmente ocurrió antes de la luz, antes del hombre, antes de la serpiente, antes del Edén. La mayoría de nosotros ha leído el primer capítulo del Génesis como un acto inaugural. Pero, ¿y si no es el primer acto sino el segundo? ¿Y si el caos con el que comienza la Biblia no es el vacío primordial, sino los escombros de algo que fue y que fracasó? No estamos hablando de teorías conspirativas. Estamos hablando de un hilo perdido en la historia bíblica, de un eco que sobrevive en los textos apócrifos, en las enseñanzas rabínicas más antiguas, en los rollos que nunca llegaron al canon, de un conocimiento reservado solo para algunos. Y quizás ahora en esta generación es el momento de que se abra ese velo. Prepárate para una revelación que no busca sembrar duda, sino despertar discernimiento. Una revelación que no contradice la Escritura, pero que invita a leerla con nuevos ojos. Ojos espirituales. Porque si la historia sagrada comenzó en ruinas, entonces necesitamos saber qué fue lo que se derrumbó. Y si hubo una guerra en el cielo antes de la caída de Lucifer, si hubo una creación antes de la creación, si hubo una traición aún más antigua que la del Edén, entonces lo que llamamos el principio no es más que un nuevo intento, una restauración. Así que abre tu mente, afina tu espíritu, y acompáñanos en este viaje por el capítulo perdido del Génesis. Sospechas sobre el inicio del Génesis. Vamos a mirar con atención el texto más leído de toda la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un versículo solemne, rotundo. Pero el siguiente versículo cambia radicalmente el tono. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Te das cuenta? Pasamos de una creación gloriosa a un escenario de caos, oscuridad, vacío, aguas profundas, desorden. ¿Es eso compatible con la naturaleza de un Dios perfecto? ¿Tiene sentido que el Creador comience su obra con una escena de ruina? ¿Por qué el mundo necesita ser ordenado si fue creado por aquel que es el orden mismo? Estas preguntas no son nuevas. Durante siglos, sabios judíos,
Estudiosos de las Escrituras y maestros de la interpretación bíblica han notado esta aparente contradicción. ¿Cómo es que Dios, al crear la tierra, la presenta de inmediato como una masa desorganizada y sombría? ¿Por qué la luz debe ser llamada después, como si antes no hubiera? ¿Qué ocurrió entre el versículo 1 y el versículo 2? Una hipótesis que ha cobrado fuerza en los círculos rabínicos y místicos más antiguos es que el Génesis no comienza con el principio absoluto, sino con el inicio de una nueva etapa. En otras palabras, lo que estamos leyendo no es el primer acto de la historia de la creación, sino la restauración de algo anterior que fue dañado, o incluso destruido. Y es aquí donde comienzan las sospechas. La frase hebrea tohu babohu, traducida como desordenada y vacía, es profundamente simbólica. En la tradición hebrea, esta expresión no es simplemente una descripción del caos físico, sino una alusión al juicio, al vacío espiritual y a un orden colapsado. En Isaías 45:18, Dios dice claramente que Él no creó la tierra para que estuviera vacía, sino para que fuera habitada. Lo dice literalmente, no la creó para estar vacía, bou, sino para que fuese habitada. Entonces, ¿por qué en Génesis aparece vacía? Eso sugiere una posibilidad inquietante, que hubo una creación previa, una realidad espiritual anterior que fue destruida, y sobre la cual se está ahora reconstruyendo un nuevo mundo. El mismo versículo 2 refuerza esta idea. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Por qué el Espíritu de Dios está flotando? ¿Por qué observa? ¿Por qué no actúa de inmediato? En el lenguaje simbólico de la Escritura, el acto de moverse o flotar sobre las aguas representa vigilancia, lamento, evaluación. Como si Dios estuviera contemplando los restos de algo que antes existía y que ya no está. Y no olvidemos el papel del agua. En el simbolismo hebreo, el agua no representa solo vida. Representa juicio, caos y memoria de lo que fue. Las aguas profundas del Génesis no son una piscina tranquila, sino el símbolo de una catástrofe anterior. En el diluvio, las aguas arrasan con todo. En Éxodo, las aguas del Mar Rojo destruyen al ejército del faraón. En Apocalipsis, la bestia surge del mar. Así que volvamos a nuestro punto. Si en el comienzo de la Biblia Dios encuentra oscuridad, caos, vacío y aguas profundas, ¿de dónde salió todo eso? ¿Quién lo puso ahí? ¿Qué fue lo que colapsó antes de la orden hágase la luz? Y es aquí donde la tradición judía ofrece una pista poderosa. En algunos textos no incluidos en el canon bíblico, pero muy respetados entre los sabios antiguos, como el Sefer Yetzirah, el Zohar y los comentarios del rabino Isaac Luria, se habla de una creación anterior, una etapa espiritual primigenia en la que la luz divina no pudo ser contenida por la creación, y eso causó una fractura cósmica. Esta enseñanza se conoce como Shebirat HaKelim, la ruptura de las vasijas. La idea es que Dios intentó derramar su luz perfecta en una realidad espiritual previa. Pero esta creación, estas vasijas, no resistieron su gloria y se rompieron. Las chispas de esa luz divina quedaron dispersas y el universo entró en una especie de oscuridad espiritual. Entonces, lo que vemos en el Génesis no es la creación desde cero, sino el intento de restaurar un universo colapsado, de rescatar las chispas perdidas, de separar de nuevo la luz de las tinieblas. Esto no contradice el texto bíblico. Lo enriquece, lo expande, le da sentido a lo que de otro modo parecería incoherente. Un Dios perfecto, comenzando su creación con caos y oscuridad. Y si esto es así, entonces la humanidad no fue creada en un universo puro, sino en un campo de batalla, en un escenario donde algo ya había salido mal, donde una antigua rebelión había dejado cicatrices. Y eso nos lleva a una conclusión aún más profunda. El propósito del ser humano podría ser mucho más elevado de lo que creemos. Quizá no fuimos hechos solo para habitar el Edén, sino para participar en la restauración de una creación rota. Evidencias de un capítulo borrado o suprimido,
Cuando miramos las Sagradas Escrituras con una mirada sedienta de comprensión, algo llama la atención. El libro de Génesis, la base de toda nuestra cosmovisión espiritual, comienza de forma abrupta. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay prólogo, no hay explicación, no hay preparación. Simplemente comienza, como si ya hubiera algo en marcha. En la estructura literaria de la Biblia, esto no es habitual. A lo largo de las Escrituras, incluso los libros históricos como Reyes o Crónicas presentan contextos, genealogías, detalles que introducen los acontecimientos. Pero Génesis comienza como si hubiéramos abierto un libro a partir del segundo capítulo, como si alguien hubiese arrancado la primera página. Y esa sensación no es solo una impresión moderna. A lo largo de los siglos, ha habido voces, dentro y fuera del judaísmo tradicional, que han sugerido una posibilidad incómoda, que algo fue eliminado, que existió un relato anterior al «en el principio» que conocemos. En Números 21:14, por ejemplo, se menciona un libro que no tenemos. Por tanto, se dice en el libro de las guerras del Señor. Un libro citado por la propia Biblia, pero que no forma parte del canon. También en Josué 10:13 se menciona el libro de Jashar, el libro del justo, otro documento citado como fuente válida, pero desaparecido. ¿A dónde fueron estos libros? ¿Quién los eliminó y por qué? Y esto no es una excepción. La Biblia hace referencia a por lo menos una docena de textos que ya no existen en nuestras Biblias actuales. Sabemos que existieron, porque los profetas los mencionan, pero no fueron conservados. ¿Por qué? ¿Qué contenían que fue considerado demasiado? ¿Y quién tuvo la autoridad para decidir que el pueblo no debía leerlos? Según muchas fuentes rabínicas, la respuesta está en los antiguos ancianos de Israel, los escribas y custodios de la ley que, según las tradiciones orales, tomaron la decisión consciente de preservar solo lo que el pueblo podía soportar espiritualmente. El Zohar, texto central de la Cábala, sugiere que hubo escrituras que fueron deliberadamente selladas, no porque fueran falsas, sino porque revelaban verdades tan profundas, tan delicadas, que podían llevar al pueblo al error si no eran entendidas con madurez espiritual. Y es aquí donde entra el concepto del capítulo cero. Un término moderno, sí, pero que intenta describir lo que muchos sabios antiguos sugerían, que hubo una etapa previa, una narrativa espiritual anterior al Génesis 1:1, que contenía información sobre el reino espiritual, sobre seres que coexistían con Dios antes del tiempo, sobre una creación que no era física, sino hecha de luz. Algunos incluso afirman que este capítulo fue conservado en parte en libros extrabíblicos como el libro de Enoc, el Apocalipsis de Abraham, el libro de los Jubileos, o el libro de Adán y Eva, todos ellos documentos profundamente simbólicos, llenos de imágenes celestiales, visiones y estructuras espirituales que describen una historia previa a la historia humana. En el libro de Enoc, por ejemplo, considerado sagrado por los primeros cristianos y citado en la epístola de Judas, se narra una rebelión de seres espirituales conocida como la caída de los vigilantes. Estos seres, descritos como los santos del cielo, descendieron a la tierra mucho antes del diluvio y se mezclaron con los humanos, corrompiendo su pureza. Pero la historia no comienza con su caída, sino con su desacuerdo respecto al plan de Dios de crear al hombre. Una historia paralela, que muchos creen que representa los ecos del capítulo borrado. En los textos místicos del judaísmo, como el Sefer HaTemuná, se describe algo aún más profundo, que Dios creó mundos antes de este, y que estos mundos fueron destruidos porque no agradaron al Altísimo. Esta enseñanza no era vista como herejía entre los sabios. Era parte del entendimiento oculto del Génesis. Según ellos, Dios creó múltiples mundos antes de crear el nuestro, y el nuestro fue el primero que perduró. Esta teoría, conocida como la doctrina de las creaciones anteriores, fue enseñada por sabios como Isaac Luria, quien sostenía que antes de nuestro mundo, hubo otros 7 mundos que colapsaron por no poder sostener la luz divina. En la Biblia, esta idea aparece simbólicamente en Génesis 36,
donde se mencionan los 7 reyes de Edom que reinaron antes que hubiera rey en Israel, y que murieron. Muchos rabinos consideran que estos reyes son símbolos de los mundos primigenios, anteriores al nuestro, que fueron destruidos uno por uno, hasta que Dios decidió rehacer la creación bajo una nueva estructura espiritual. ¿Y cuál es la conexión con Génesis 1:2? Que este versículo, lejos de describir la creación original, es una descripción de los restos de uno de esos mundos colapsados, un mundo espiritual que ya había sido destruido, y sobre cuyos escombros Dios decide reconstruir la creación. Por eso el Espíritu de Dios flota sobre las aguas, porque el juicio ya había ocurrido, porque hubo una caída anterior, un capítulo del cual se nos dio solo el eco, pero no el relato completo. Y aquí entra una de las revelaciones más inquietantes de todo este misterio, que la omisión del capítulo 0 fue un acto de misericordia divina, que Dios, sabiendo que el alma humana es limitada y propensa al error, permitió que solo fragmentos de esta historia anterior quedaran ocultos en las sombras del texto, esperando que los buscadores sinceros con discernimiento pudieran intuirlos. Muchos creen que el libro fue entregado a Enoc, séptimo desde Adán, quien fue llevado al cielo sin morir, según el relato bíblico. El libro de Enoc mismo dice que fue sellado hasta el tiempo del fin, y que contiene las revelaciones que Dios no quiso entregar al mundo en ese momento. Hay quienes creen que ese es el capítulo perdido, que ese es el relato que falta en el Génesis, y que será revelado solo a aquellos que estén espiritualmente preparados. Las huellas ocultas en la Escritura. Cuando abrimos la Biblia por primera vez y leemos Génesis 1:1, el texto nos dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y sin darnos tiempo para asimilar esa majestuosa declaración, el versículo siguiente nos lanza a un escenario desconcertante. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Te has detenido a pensar en esto? Si Dios en su perfección crea algo, ¿por qué estaría desordenado y vacío? ¿Por qué la oscuridad cubre todo, y el Espíritu de Dios se mueve como vigilando o preparando algo sobre las aguas? Este vacío, esta oscuridad, esta mención abrupta de un abismo y aguas profundas, no suena como el resultado lógico del acto creador divino. Más bien, suena a una escena post-catástrofe, a una tierra en ruinas que necesita ser restaurada. Y aquí comienza la primera gran pista. El abismo no es casual. En hebreo, el término para abismo que aparece en Génesis 1:2 es tehom, tbom, y no se refiere a una simple masa de agua. En la cosmovisión semita antigua, Tehom era un símbolo del caos primigenio, una profundidad misteriosa que contenía memorias del juicio, de la desobediencia y de lo que había existido antes. El Espíritu de Dios se mueve sobre estas aguas no para iniciar la creación, sino para contener y reorganizar. Es como si algo hubiese sucedido antes, algo que no se nos narra, pero que dejó marcas visibles. Las aguas eran la lápida líquida de una historia olvidada. El Espíritu no está creando de la nada, sino rescatando algo sumergido. Isaías 45:18. Dios no crea el caos. Este versículo clave, poco citado, lanza una pregunta muy profunda sobre la versión tradicional del Génesis. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. En hebreo, la palabra usada aquí para vano es tohu, la misma que aparece en Génesis 1:2 como desordenada. Isaías está diciendo que Dios no creó la tierra tohu, o sea, en caos, vacía, inútil o desordenada. Pero Génesis 1:2 dice que así estaba. ¿Contradicción? ¿O evidencia de que algo ocurrió entre el versículo 1 y el 2? Aquí es donde muchos investigadores espirituales y místicos ven la clave. Entre esos dos versículos, dicen: hay un silencio lleno de estruendo. Una caída, una rebelión, una ruptura, que dejó la creación en ruinas y que obligó a Dios a reiniciar. El Génesis que leemos sería,
Entonces, la historia de la restauración, no de la creación desde cero. Job 38. Otros presenciaron el acto creador. En este pasaje, Dios mismo, al hablar con Job, le hace una pregunta desafiante. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando alababan juntas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Benei a Elohim, Bene Elohim, que ya existían antes de la fundación de la tierra. Este versículo es claro. Había seres conscientes, espirituales, presentes durante la creación. Seres que cantaban, que se alegraban. Y quizás, según otras tradiciones, no todos se alegraron. El texto sugiere la posibilidad de una asamblea celestial previa al Génesis, una que no se menciona en la narración mosaica, pero que resuena en los libros apócrifos y en escritos como el de Enoc, donde estos mismos hijos de Dios serían testigos y protagonistas de una rebelión anterior. Génesis 36-31. Los 7 reyes de Edom. Este pasaje, aparentemente desconectado de la historia de la creación, ha sido objeto de profundas interpretaciones místicas. Dice así: y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel. Pero lo curioso es que se mencionan 7 reyes que reinaron, y cada uno muere sin dejar descendencia. Los cabalistas no lo ven como historia política, sino como una alegoría cósmica. Los 7 reyes representan 7 mundos anteriores, 7 intentos de creación que no resistieron la gloria divina, y por eso se rompieron. Esta es la base de la doctrina del Shebirat HaKelim, o la ruptura de las vasijas. Según esta visión, la creación visible que conocemos es el 8º intento, el que fue capaz de contener, aunque parcialmente, la luz divina. Esto da una nueva dimensión a la historia del hombre. No somos el primer proyecto, pero sí el proyecto final. El nombre Bereshit. ¿Una pista codificada? En hebreo, el libro del Génesis se llama Bereshit, palabra que comúnmente se traduce como «en el principio», pero que puede leerse también como «con sabiduría creó», si se reordenan sus raíces hebreas. Los rabinos cabalistas afirman que esta palabra es un acróstico cósmico, una señal de que lo que leemos es el resultado de una inteligencia superior que decidió ocultar ciertas verdades para revelarlas en el tiempo correcto. Cada letra de la palabra Bereshit es, en sí misma, un contenedor de significados. La primera letra, B, Bet, es la segunda del alfabeto, no la primera, lo cual también sugiere que lo que leemos no es el comienzo absoluto, sino un continuar de algo más antiguo. La primera letra, Aleph A, está ausente. ¿Una omisión divina? ¿Una puerta a lo que vino antes? Estas huellas, desde los términos hebreos hasta los pasajes simbólicos, parecen susurrar una misma idea. Génesis 1:1 no es el inicio absoluto, sino el inicio visible. El verdadero principio, lo que llamamos el capítulo 0, está entre líneas, en los espacios vacíos, en lo que fue silenciado para proteger a los que no estaban preparados. Lo que la Biblia calla, muchas veces no es censura, sino misericordia. Los textos perdidos y la tradición del capítulo 0. Desde los albores de la historia bíblica, el pueblo de Dios ha custodiado con celo las Escrituras. Pero incluso dentro de esa tradición de protección y reverencia, existen huellas de textos que no llegaron hasta nosotros. Algunos fueron mencionados explícitamente en la Biblia, otros se conservaron en colecciones paralelas, y unos más quedaron velados en el lenguaje simbólico de la mística judía y de los primeros cristianos. Y todos ellos tienen algo en común. Mencionan una realidad espiritual anterior al principio de Génesis, una especie de prólogo divino que fue, por decisión de sabios antiguos, ocultado al pueblo general por considerarse peligroso, incomprensible o potencialmente herético. El libro de los justos, Sefer HaYashar, mencionado en Josué 10:13 y 2, Samuel 1:18, el libro de los justos fue un texto real, citado por los propios escritores bíblicos. Aunque no se conserva, se cree que contenía genealogías,
visiones y relatos espirituales que complementaban la historia desde Adán hasta los patriarcas. Algunas versiones antiguas lo relacionan con visiones preadámicas que nunca se incorporaron al canon. Este libro habría ofrecido un vistazo a la prehistoria espiritual del hombre, una línea de sucesos que desembocaba en la creación de Adán, pero que no comenzaba con él. El libro de las guerras del Señor, otro texto citado directamente en Números 21:14. Aunque parece estar ligado a hechos militares, algunos estudiosos de la tradición rabínica afirman que ese libro contenía narrativas cósmicas sobre conflictos espirituales en los cielos, verdaderas guerras invisibles que dejaron marcas en la creación material. La expresión «guerras del Señor» podría aludir a batallas que ocurrieron antes del Génesis conocido, entre seres espirituales en desacuerdo con la voluntad divina. ¿Sería posible que la famosa rebelión de Lucifer no fuera la única ni la primera? El libro de Enoc. Quizás el más famoso de los textos apócrifos. El libro de Enoc fue altamente respetado por los primeros cristianos, incluido el autor de Judas, quien lo cita directamente. Este libro describe, en sus primeras secciones, la historia de los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra, enseñaron artes prohibidas a los humanos y provocaron una corrupción tan profunda que Dios decidió destruir todo con el diluvio. Pero hay más. Enoc también habla de dimensiones celestiales anteriores a la tierra, de seres lumínicos, y de visiones del juicio de los antiguos que pecaron antes de que se fundara el mundo. Todo esto sugiere un marco espiritual muy anterior a la creación visible. Enoc vio lo que el Génesis no menciona, y eso lo convierte en uno de los textos clave del capítulo 0. El Zohar y el Sefer Yetzirah. Estas obras centrales de la mística judía ofrecen interpretaciones simbólicas del Génesis completamente distintas a las tradicionales. El Zohar en especial habla de creaciones anteriores que no resistieron la luz de Dios, una idea que se relaciona con la doctrina de la ruptura de las vasijas, Shevirat HaKelim. En este modelo, Dios habría intentado manifestar su luz en el mundo espiritual antes de crear la materia, pero las vasijas, estructuras celestiales, no soportaron su intensidad y se rompieron. El resultado, un universo fragmentado, marcado por el caos y la necesidad de redención. El Sefer Yetzirah, por su parte, describe la creación no como un acto físico, sino como una combinación de letras hebreas, números y sonidos sagrados. Este texto sugiere que la realidad fue construida mediante vibraciones divinas, lo que abre la puerta a la idea de un primer intento fallido, un universo que no alcanzó a armonizar con la palabra creadora. La Cábala y la dimensión oculta de Bereshit. Para los cabalistas, cada palabra del Génesis está cargada de múltiples niveles de interpretación, literal, simbólico, secreto y místico. La primera palabra del texto, Bereshit, contiene en sí el código oculto del capítulo 0. Ellos enseñan que antes de en el principio, hubo un estado espiritual llamado Or Ein Sof, la luz infinita de Dios. Pero para que pudiera haber creación, esa luz tuvo que retraerse, creando un vacío donde pudiera surgir el universo. Ese proceso de contracción divina, Tzimtzum, dejó residuos, chispas de la luz original que se dispersaron. Algunas se apagaron, otras cayeron. Este accidente divino es, para muchos místicos, el verdadero origen del mal. No fue una rebelión visible como la de Lucifer, sino una fragmentación del propósito, un error cósmico en el que algunas partes de la creación eligieron no participar. Aquí encontramos ecos de los primeros traidores silenciosos, los que se alejaron antes de que el mundo fuera creado. ¿Por qué estos textos fueron ocultos? Los ancianos de Israel, conscientes de la potencia espiritual de estos relatos, tomaron decisiones delicadas. Algunos textos fueron conservados solo para los sabios, otros, destruidos o sellados. ¿Por qué? Porque no todo conocimiento es seguro en manos de todos. La verdad espiritual es como el fuego. Si no se maneja con reverencia, puede destruir más que iluminar. Los textos que hablaban de seres antes de los ángeles, de caídas invisibles, de pactos rotos antes del Edén,
fueron considerados un riesgo para la teología naciente del pueblo de Dios. Y por eso, el capítulo 0 quedó silenciado. No borrado, sino escondido. Estos libros perdidos, ocultos o no aceptados en el canon, podrían contener los fragmentos de la historia que nos falta. Lo que fue arrancado del Génesis no se evaporó. Se dispersó en símbolos, leyendas y documentos de difícil acceso. Y está ahí, esperando a ser discernido, no por curiosidad, sino por un corazón que busca alinearse con el propósito eterno.